Bienvenidos nuevamente a una edición de ciclo de entrevistas a artistas del Recon, de Recoveco Cultural. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Pablo Bernasconi, un luthier, y como entrevistador a Mario Ochoa, delegado de UPCN. ¿Cómo estamos, Mario? ¿Cómo estamos, Pablo? Un placer, compañeros, un ¿Cómo va? placer. ¿Todo bien? Marito. Bueno, ¿cómo andás, Pablo? Hace un montón que no nos vemos. Y bueno, empezamos, para los que no te conocen, empezamos a contar quién es Pablo Bernasconi y dónde está trabajando en este momento. ¿Cómo les va, compañeros? Yo soy Pablo Bernasconi, soy delegado gremial de UPCN, orgullosamente. Trabajo en ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, hace 6 años. Vengo de la fusión de lo que es AFCA y fusionamos con lo que es NCE, compañeros. Y bueno, nada, soy luthier hace muchos años. Fabriqué contrabajos, violonchelos, pero mi especialidad son los contrabajos. Y Pablo, ¿hace cuánto que sos luthier? ¿Cómo fue que arrancaste con eso? ¿Cómo se te dio por ir por ahí? Bueno, y aproximadamente serán 23 años o una cosa así de carrera que tengo. Yo empecé en el 98, yo iba a la facultad, estudiaba imagen y sonido, vendía pan en la calle y estudiaba en el conservatorio. Y a través de un amigo que me regaló un contrabajo, que lo vendía el viejo Corsani, el primero que tenía la casa de música acá en Ballester, que tuve la posibilidad de tener el instrumento. Cuando lo llevé al conservatorio me dijeron, es horrible, está muy roto, y bueno, ahí lo llevé a arreglar al estudio de Alberto Solari, y nada, enamoré automáticamente de entrar al lugar, de ver los instrumentos, cómo se reparan, qué tienen adentro, cómo son, los colores, y bueno, nada, me reparó el instrumento, y desde ahí empecé a buscar el que me enseñe todos los días, ¿no? ¿Y con quién? Ah, perdón. Dale, vamos, Mario. ¿Y dónde arrancaste? ¿Cómo fue? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu maestro o tus maestros? Bueno, mi maestro fue Alberto Solari, que en paz descanse, ¿no? Y estuve 6 meses llamándolo todos los días para que me enseñara lutería. Siempre, no, la negativa de que no, yo no te conozco, pibe, me mandaste a arreglar el contrabajo, pero nada más, esto no es una pavada, esto lo deja cualquiera. Estuve 6 meses hasta que un día antes del 1 de mayo, que había una super fiesta en Bellas Artes, estaba todo organizado, me llama y me dice, necesito que alguien venga a barrer. Y bueno, y ahí empecé. Y dije, bueno, listo, mañana estoy a primera hora, y empecé barriendo el galpón, con esas trabas que he comentado, te he comentado vos, Marito, antes, como que para ganarme la confianza, obviamente. El tipo, en ese momento estábamos en el 1-1 y me dejaba $100 tirado. Yo pasaba con la escoba barriendo así, miraba, $100. Todo mi maestro se le cayó, como prueba y error todo el tiempo, probándome, a ver si podía confiar en mí o no. Bueno, y así empecé de a poco a reconocer, clasificar maderas, ver cómo se lija, cómo se arma, mucho mirándolo. Yo tenía un conocimiento de planos, leer planos y demás, eso después lo fuimos viendo, pero la enseñanza fue mirar todo el tiempo y ayudándolo, ¿no? ¿Y a qué edad arrancaste? Yo tendría 19 años aproximadamente, entre 18 y 19. Yo terminé el secundario, ya estaba anotado en imagen y sonido, vi que imagen y sonido derivaba para la imagen, no para el sonido, que era lo que yo buscaba. En ese momento no había carreras no había, recién salía en el 98 los programas de grabación que hay hoy, ¿no? Saliendo lo analógico, ¿no? Y bueno, nada, sí, a los 18, 19 años ya estaba ahí aprendiendo, y él tenía un vecino que era un hombre grande, que era un loco, ¿no? Un tipo de esos que son así, fabrican de todo, se la ingenia herrero, el tipo era fantástico las cosas que hacía, y estaba fabricando algunos instrumentos económicos, y había quedado un instrumento
por hacer y me ofreció que yo lo termine y bueno, y ahí empecé. Las peores maderas, ¿no? O sea, mango de quebracho, yo tallaba y se rompía, o sea que la voluta del instrumento fue más gotita que madera, pero bueno, ¿no? Lo terminé, lo hice. Después le voy a mandar fotos. Está bien. ¿Cuál fue el instrumento? Fue un contrabajo, mi especialidad son los contrabajos. Fue un contrabajo modelo Storioni. El modelo Storioni no tiene cortes, digamos, su silueta, como si fuera una guitarra gigante. Y ese fue el modelo, el primero que hice, de Álamo, porque lo que buscábamos era competir contra los chinos en ese momento, que los chinos tenían instrumentos muy berretas y baratos. Pero en ese momento, al 1-1 no eran tan baratos. Entonces nosotros lo que hacíamos era poner maderas nacionales, económicas, como el álamo, que es isleño y servía acá en Buenos Aires, no tenías ningún problema. Aro de terciado, tastiera en Guayacán y mango en si fuera guatambú o grapia. Un instrumento, ¿no?, de orquesta está armado por abeto italiano, abeto alemán de tapa, arce o maple, ojo de pájaro en aro y fondo y mango, ébano en tastiera, o sea, eso es un instrumento siempre de primer nivel, ¿no es cierto? Pero en el contrabajo, mismo Stradivari, que hizo un solo contrabajo y fue un baseto, que es la medida más chiquita que hay, ¿no es cierto?, lo hizo de álamo italiano. Entonces nos dio lugar a empezar a hacer los instrumentos económicos, argentinos y con garantía. Está bien. Manufactura nacional, con productos nacionales. 100%. Y tuvo muy buen resultado porque el instrumento en sí sonaba muchísimo y competía mucho con los instrumentos buenos, ¿no?, de maderas buenas. Entonces era una problemática para mi maestro también que yo tuviera esos instrumentos en su taller, ¿no es cierto? Porque venían, probaban uno de los míos, le probaban uno a él y estaban en una diferencia de valores grandes, ¿no es cierto? Porque yo vendía un instrumento a $1.500 en ese momento y Solari lo vendía a $5.000, $6.000. Entonces había una diferencia grande y la sonoridad estaba muy ahí, muy al límite. Ahora, no te voy a explicar todos los detalles. Exacto. Y bueno, luego, ¿no?, de ciertas diferencias, como yo buscando siempre evolucionar, ¿no?, en la lutería y tratar de quitarle peso a los codos, ¿no es cierto?, porque esto todo tallando. Yo mi instrumento el primero que hice lo hice todo a gubia y a lija, a mano muy cruel. Después empezó a usar moladora y demás, routers y caladoras y otras herramientas. Y yo buscando hacer un copiador, ¿no? Eso en Europa, ¿no? Era un pantógrafo con un router. Entonces uno pone una pieza de un lado y del otro en bruto la copia, ¿sí? Yo siempre buscando evolucionar. Mi maestro no, quedarse en lo que era lo tradicional. Ahí nos separamos y un amigo me dice, yo estoy sin trabajo, y mi papá es el herrero del cementerio alemán de acá de Chacarita. ¿Quieres venir? Porque yo trabajaba en Álvarez Tomás, entre Jorge Newbery y Santo Dumont, vendría a ser colegiales, y me ofrece el cementerio alemán. Y bueno, empecé a trabajar en el cementerio alemán justo en el 2001. Crisis total de la Rúa, desastre total, 4-1, yo había vendido 2 contrabajos a 1.500, o sea que a los tipos se les cuatriplicó. Fue terrible, pero bueno, me pude independizar. Bien. ¿Y ahora estás trabajando o tenés algún proyecto en el que estás trabajando? Actualmente, lo único que hago son reparaciones, restauraciones, calibraciones. Construcción no hago porque obviamente implica tiempo, implica mucho esfuerzo en este momento y no lo tengo. Estoy abocado en ACOM y a mi familia y no tengo esos tiempos. Pero sí calibro, reparo, restauro guitarras, bajos, diferentes instrumentos. No tengo problemas. ¿La cuarentena te ayudó a volver a reencontrarte con ese Pablo Luthier que de hace muchos años atrás? Ese Pablo Luthier nunca desapareció. O sea, la cuarentena lo que trajo es que, o sea,
hizo más al músico que al luthier. O sea, sí recibí trabajos, algunos, pero pude más ponerme acá a componer y en los momentos libres, ¿no? Porque estoy con mis dos hijas, con mi hija y una más grande, cuidándolas todo el tiempo hasta que viene mi mujer y es toda una problemática, ¿no? Los chicos demandan mucho tiempo. Pero siempre estuve en contacto. Es más, yo después del cementerio, ¿no? Porque hice varios trabajos, trabajé para la obra Chicago, trabajé para la Alan Faena, trabajé para diversos, porque yo en una época también lo que hacía era trabajos a domicilio, o sea, me han llamado a las 10 de la noche de la Alan Faena diciendo que se les rompió el contrabajo porque un utilero de espalda sacando un vestuario lo tiró y esa noche tenían concierto, entonces bueno, he estado hasta ahí en el camarín de YouTube, ¿viste? O sea, me encontré con varias cosas, o sea, a lo largo del camino. Yo le hice, mi maestro, que después yo estudié improvisación de jazz, le hice un contrabajo que es Pojo Moschi, que es de la camada de Mobileski, un culto de jazz, ¿no? Del país. Y después, en el 2003 más o menos, pude tener mi taller. Pude de a poco, de abajo, nunca tuve, siempre con esfuerzo, no tuve mucho apoyo de la familia monetaria, o sea que de a poco fui armándome. Este era un galpón que estaba tirado, que era la familia de mi mamá, que lo tenían hace un montón, y bueno, no, yo lo restauré todo como pude, y de a poco, con lo que ganaba, iba comprándome mi primera máquina, la primer Sinfín, que compré la peor del mundo, toda arruinada ahí en un costado, y con los años fui poniéndole plata, y nada, y empecé a construir lo que es contrabajo. Tuve página web, ¿sí? O sea, hoy por hoy no tengo más, hace muchos años no tengo más, porque ya después hice un boca en boca, en el cual me permitió trabajar tranquilo, qué sé yo, no sé, con el bajista de Patricia Sosa, con distintos músicos under, digamos, ¿no? Que no muchos lo conocen, pero vienen trabajando todo el tiempo, más de lo que es el tango, el jazz, el rock. Y bueno, básicamente fui construyéndome las máquinas, traje la idea del copiador, lo realizamos al copiador, pude diseñarlo. Llegué a tener 2 Sinfín, cepilladora de garlopa, tupí, lijadora de banda, o sea, y este es un trabajo muy complejo porque no solo es tallar un instrumento, sino que tenés que saber de banistería, ¿no? De marquetería, porque lleva todo incrustaciones, ¿no? De filetes alrededor, tenés que saber de lustre. Bueno, uno se profesionaliza, ¿no? En esto. Sí, porque al ser acústico y emitir, ¿no? O emular graves, es complejo, no es el agudo que simplemente puede resultar de cualquier caja de resonancia. El grave es complejo de resolver, ¿no? El sonido. ¿Y siempre estuviste metido en el ámbito de la lutería? Dijiste que, bueno, ahora por una cuestión de tiempo no estás construyendo más contrabajos, pero sí estás refaccionando algún que otro bajo, alguna guitarra, ¿y algo más relacionado a ese estilo venís haciendo, algo por ahí? Bueno, en este momento lo que estoy haciendo es calibraciones, restauraciones, reparaciones, en fin, de varios instrumentos. Pero yo en una época siempre fabriqué accesorios para luthiers, lo que me abrió la puerta a conocer a mis colegas. ¿Okay? Yo le vendía puentes, fabricaba los puentes de contrabajo, de violonchelo, de viola da gamba d'amore, viola francesa de 7 cuerdas, fabriqué arcos, fabricaba puntales, fabricaba series de accesorios que yo terciarizaba algunas partes, para también hacer un ciclo de trabajo para los demás, y en mi taller los ensamblaba. Y a la vez salía puerta por puerta a ofrecerlo, ¿no? Lo vendía a Pablo Verdi, Leonardo Anderi, en fin, hasta mi mismo maestro, ¿no? Fabricaba los mangos de contrabajo, ¿no? Con la voluta, solo tenían que encastrarlo y nada más. Fabricaba lo que eran los arcos, el encerdado del arco, bueno, en fin, muchos accesorios que en ese momento también eran complejos de comprarlos y conseguirlos, ¿no? Solo tenías 2 casas de música, los cuales te vendían, que era Vendoma o I Violini, nada más. Sí. O sea que teníamos no había paño. la disponibilidad de ahora como de
de buscar por internet o comprar por internet que te lo traigan a la puerta de tu casa. No, lógicamente. Yo en su época publicaba en Mercado Libre porque es legendario, ¿no? Pero no tenías, claro, ese acceso, esa manera de decir, bueno, quiero ébano, gabón, quiero traerme cuerdas. No, no. Y después cuando surge todo lo que es el gobierno de la Rúa, viene el kirchnerismo y demás, fue como ser la cultura, digamos, de los instrumentistas, ¿no? De los músicos, cambió. Hubo un antes y un después. Antes se buscaba el mejor instrumento para la orquesta, para darle calidad a la orquesta. Luego, al no haber recursos, no haber plata, todo el mundo estar mal, ¿no es cierto? Porque la Rúa, ¿no? Convengamos que fue terrible. Y después, con Néstor empezar a surgir nuevamente, la gente recurrió a lo chino. Los profesores y las orquestas empezaron a admitir instrumentos chinos. Entonces se hizo una competencia muy vil en un momento para los constructores. Y bueno, nada, con los años empezó a mermar y empezó a haber más gente también que construía, más competencia, que eso lo veo muy bien. Lo que no veo muy bien es que yo pertenecía a la Asociación de Luthieres de Argentina, ¿no es cierto? El primero se hizo en el Borges y así, dormíamos al lado del instrumento y demás, pero lo que no vimos bien es a no armar un gremio, ¿no es cierto? Un gremio donde si compraste algo chino, que lo reparen en China y empezar a mover, qué sé yo, no sé. A defender cómo más comprar lo nacional. Y cómo comprar caro, y propuestas buenas, como decir, bueno, compramos madera en tal lugar, nos hacen un descuento por ser luthier, nos unimos en unos cuantos. Era la idea de los viejos luthiers, ¿no? Que era Leonardo Anderi, Solari, Cuculeli, puedo hablar de varios maestros. Yo aprendí con la vieja camada, lo cual nos retiramos todo de la Asociación de Luthiers. Lo que quedaron fueron los jóvenes, bajos, eléctricos, tambores, guitarras. Nosotros decidimos hacernos a un costado porque no nos beneficiaban nada. Bueno, y contanos más o menos, vos creabas instrumentos y cómo era el vender esos instrumentos, cómo era que vos te organizabas para mostrar tu trabajo y poder Bueno, en ese momento mucho internet no había, no resultaba mucho, entonces esto era un boca en boca. Mi maestro, a través de sus clientes, mi profesor de contrabajo, Omar Moreno, me hizo entrar al circuito de reparar instrumentos en los conservatorios, porque los luthiers no facturaban, ninguno facturaba, nadie tenía factura en ese momento y no teníamos cómo catalogar lo que hacíamos, ¿no es cierto? Porque si uno factura tiene que cumplir un tanto por ciento al año, ¿no? De facturación, y a veces lo triplicábamos, entonces no teníamos cómo entrar eso es lo que reclamábamos siempre a la Asociación Argentina de Luthiers, ¿no? Entonces, a través de Omar Moreno empecé a trabajar en los conservatorios y a través de una casa de música también y Violini, que me facturaba, ¿no es cierto? Entré a trabajar para los municipios. Entonces trabajé para San Martín, reparé todos los contrabajos de Morón, reparé los contrabajos de la Lucila, orquestas de concierto de distintos lugares, como en el York o en la costa, en varios en Capital también, muchos conservatorios. Entonces a través de ellos, el de Sarmiento y Gallo, ahora no me acuerdo, el Nacional, perdón, reparaba todos los instrumentos, y a través de ellos y de esa imagen de los profesores, ¿no? Empecé a vender instrumentos, trabajo, lo probaba, me fabricaba. Nunca pude tener en realidad stock, porque gracias a Dios siempre que los armaban, los vendía. Entonces lo que tenía que hacer era esto: hablar con algún cliente, a ver si me prestaba el contrabajo, se lo mostraban, lo probaban, y en base a eso lo construían. Pablo, vos contaste en la entrevista que te formaste con grandes exponentes de la lutería, de la vieja escuela, y que bueno, te fuiste por una cuestión de tiempos, alejando un poco del armado de los instrumentos. ¿Y vos cuál notás la diferencia entre los luthiers nuevos, modernos de ahora, y los luthiers de la vieja escuela? Bueno, básicamente, bueno, es complejo, porque el luthier
acá en Argentina vinieron los tanos que eran el viejo Maglia, ¿no es cierto? Y es que nos impulsó con el tema de la lutería a todos, ¿no? Solari, Ateri, Culeli y mi camada, ¿no es cierto? Entonces lo que se le prestaba mucha atención es a copiar madera. O sea, con madera nosotros podíamos construir lo que queríamos. Hoy, gracias a la tecnología y demás, todo es tecnología y poca madera. Entonces, yo la gran diferencia que veo es que antiguamente nosotros nos dedicábamos pura y exclusivamente a fabricar contrabajos, violonchelos, violines, a estar en las orquestas y demás. Y hoy en día, muchos son pintores, tienen un, qué sé yo, no sé, trabajan en un taller mecánico, en una carpintería, y después se dedican a fabricar instrumentos musicales como un hobby. Entonces ahí yo creo que es donde se pierde un poco la raíz del dedicarse. Pero también el contexto histórico cambió. Entonces, a la necesidad, ¿no? De no tener dinero, una persona que toca un instrumento y demás, se adapta a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí predominó lo que es el instrumento chino, ¿no? Hoy bajos eléctricos, guitarras eléctricas, todo chino. Y están muy bien hechos, porque hay que reconocer que están muy bien hechos. Tienen, obviamente, falencias que los instrumentos de nivel no las tienen, obviamente, pero entró en el mercado de una manera y desplazó a muchos otros, ¿no es cierto? Yo creo que la gran diferencia es que como cambió el contexto histórico, hoy por hoy entró una competencia muy vil, que es el chino, que es mano de obra esclava. Entonces, ¿cómo competir con eso, no? Si trabaja un precio. Creo que a la mayoría de los luthiers, hoy por hoy, que empiezan en este camino, se les complica ahí. Y vos, bueno, una de las cosas malas es que hizo bolsa todo el mercado nacional, pero también lo que estuve viendo es que empezaron a resurgir muchas orquestas escuelas y tal vez menor precio los chicos pueden acceder más, o sea, pueden acceder más a la música. Es como un pro y un contra, ¿no? O sea, damos más oportunidad al poder llegar con un instrumento a los jóvenes y a poder que puedan participar desde chicos con mayor equidad. O sea, acá, por ejemplo, en el Mediante Brown hay una orquesta escuela donde participan más de 150 chicos y yo creo que los instrumentos no tienen un resguardo de las políticas. Es decir, bueno, pongámosle impuestos para poder medianamente nivelar, ahí se complica. Pero bueno, hay que seguir pensando y creo que hay que organizarse también, ¿cierto? Decías vos, para empezar a generar espacio. Me pasó que yo estoy a favor de las orquestas, obviamente, y de la música, y que obviamente todos puedan tener un instrumento a su alcance y poder ver si es ese o es un bandoneón o es porque abre la cabeza, ¿no? Es cultura, la música hace bien, cura el alma, es todo, es salud, es sano. Pero yo me ha tocado reparar instrumentos de las orquestas acá de la Orquesta de San Martín, la municipal y demás. Lo he hecho gratis, obviamente, sabiendo las complejidades. Y yo también necesitaba el mango, pero no me importa porque ellos son el futuro, ¿no? Y sí, realmente fue muy cruel porque tal vez se le podría haber dado, igual es un proyecto nuevo, fue un proyecto nuevo y está bueno que se pudiera realizar, ¿no? Después vemos cómo. Pero llegado un momento, hubiera estado bueno que a ciertos constructores nos dijeran, bueno, nos asociamos, empezamos a formar con instrumentos buenos de verdad, con que el sonido sea lindo, con que el pibe pueda tocar, porque llega un momento en la digitación de un instrumento de berreta, sinceramente, que ya no sirve. O sea, las cuerdas están altas, trastea, se dobla el mástil, se dobla el puente, se despega, se cola, por más que le pongas cuerdas buenas, no funciona. Y eso es lo que pasa. Entonces, le das un límite al estudiante. En cambio, en Europa, lamentablemente, no lamentablemente, bien, es un ejemplo bueno, el Estado financia al estudiante y hacen que compren un instrumento de calidad. Entonces todos tienen instrumentos de calidad.
Y el negociado es entre los gobiernos y el luthier, ¿entiendes? No es negociado, sino el arreglo de cómo, porque está bien, bajamos los costos, los podemos bajar, dame la madera más barata, dame la luz más barata, o sea, ahí, ¿no? Hacemos algo. Bueno, Pablo, contanos un poco cómo fue tu acercamiento al sindicato, como hace cuánto que estás afiliado, hace cuánto que sos delegado. Bueno, mi acercamiento al sindicato fue del primer día de trabajo, o sea, la primera vez que empecé a trabajar en la AFCA, el primer día cero, yo ya sabía que UPCN era peronista, cumplía con mis ideales y directamente ni lo dudé, o sea, me afilié el día 1 y siempre me representó, me ayudó, siempre estuvieron conmigo, Maxi Cordero y demás, siempre estuvieron conmigo, ahora con la fusión con Marcelo, o sea, la verdad que me sentí siempre muy apoyado, es el gremio que me interesa por su evolución, por su dinámica, su manera de ver las cosas y nunca quedarse en el tiempo, siempre estar ahí, ¿no? En la necesidad, en la propuesta, en la lucha con el compañero y nada, es totalmente representativo para mí, sin ninguna duda. Muchas gracias, Andrés Rodríguez. Sí. Bueno, Pablo, recién nos comentaste que la cuarentena, más que nada para sacar el luthier que hay en vos, que siempre estuvo, sino que la estás aprovechando para componer. Contanos un poco si querés de eso, qué estás componiendo. Bueno, en realidad yo siempre empecé a trabajar y la lutería y demás para financiar la música, lo cual no causó ese efecto que yo quería, pero siempre estuve con bandas, componiendo, arreglando y demás, y hasta enseñando. Hoy tengo un método de aprendizaje de bajo para gente grande y para evitar las partituras, o sea, es como si fuera una escuela de rock, ¿eh? Y para tocar el bajo. Es un método moderno con un programa que se llama Mandina Box. Y ahora lo que estoy haciendo es grabando mis canciones, las canciones que compartí con varias bandas y que ahora tengo este tiempo, lo estoy haciendo a través del celular, con un programa que se llama N-Track 9. Grabé con Pro Tool otro material, pero me estoy dedicando y enfocándome a lo que es el rock, distintas variedades, ¿no? No rock and roll, el clásico rock and roll, sino rock fusión, siempre poniendo un poquito de jazz. Yo estudié improvisación de jazz con Pojo Moschi, estudié música clásica con Omar Moreno en el Conservatorio de San Martín, así que tengo una formación jazzera, ¿no? Y es lo que trato de hacer, todas composiciones con letra y música. Perfecto. ¿Y lo haces todo vos? ¿Sos el que te encargás de componer toda la música, toda la letra? ¿Es un proyecto solista o es un proyecto en conjunto con otros compañeros? Sinceramente es una obra la que estoy tratando de lograr, ¿no? Es una obra de 4 discos, de 3 canciones cada disco, que todo, ¿no? En conjunto formaría un disco solo de 12 canciones, ¿no? Pero todo con un arte de tapa y con toda una historia que va entrelazándose. Esa es mi idea de las primeras 12 canciones que tengo. Y de a poco estoy estoy tocando todos los instrumentos, o sea, programo las baterías, a futuro vamos a grabar con baterista, ¿no? Pero estoy maqueteando, ¿sí? Estoy poniendo 2 o 3 bajos, guitarras, teclados, tratando de formar los sonidos que busco, ¿no? Y dedicándome a esa obra hoy por hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad, Pablo, que hemos pasado un hermoso momento compartiendo esta entrevista con vos. Te agradecemos mucho este tiempo que estuvimos compartiendo. La verdad que es un orgullo empezar a reconocer a los compañeros trabajadores del ENACOM, que muchas veces uno los ve atrás de un escritorio, en alguna reunión, y uno no sabe qué es ese ser que tiene adentro, fuera de una persona atrás de los expedientes, ¿no? Esa es la idea de este ciclo. Y bueno, Marito, ¿querés comentar algo? No, básicamente agradecer a Pablo por la buena onda,
y porque fue una charla bastante amena, yo la pasé bien, era de la primera entrevista, estaba nervioso, y por suerte se dio todo genial. Yo la verdad que, por lo menos yo la pasé genial, y creo que por lo que se vio ustedes también. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, compañeros. Me encantó hacer esta nota. Cuando quieran hacer otra entrevista más con anécdotas, la hacemos. Les agradezco muchísimo. A UPCN, a Andrés Rodríguez, al gremio, siempre, a ustedes. Estoy feliz. Muchísimas gracias por tanto. Muchas gracias a vos, Pablo. Gracias, Mario. Y bueno, nos veremos pronto en alguna otra edición de Recoveco Cultural en el ciclo de entrevistas. Gracias.